Muchas gracias, Pastor Antonio Sul. Muchas gracias, hermana Anabel. Y muchas gracias a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos de esta hermana asociación, bueno, la mamá asociación de nuestra asociación regiomontana. Gracias por la invitación y con gusto, qué privilegio estar con ustedes esta noche y juntos compartir el tópico que nos toca para esta noche. Déjenme poner aquí la presentación, permítame tantito y entrar entonces en materia. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Ok. Bueno, ustedes saben que estos temas nos los comparten de parte de la División Interamericana y nosotros tratamos de hacer un resumen, tratar de ponerlo lo más acorde a la necesidad, al ambiente que tenemos aquí en la Asociación del Noreste. Así que gracias por este momento y entonces que tenemos que entender que esta noche nosotros, el compromiso que nosotros tenemos para ser llevados por el Espíritu es un compromiso espiritual. Y ese desafío, pues, es en cada discípulo que quiere ser un discípulo de Cristo. Y entonces, al igual que tú, al igual que yo, conocemos que la rueda de la vida nos hace ver un desafío humano en las diferentes áreas de nuestra existencia. Y este desafío es un desafío integral porque nos hace ver que la vida del discípulo nos lleva a movernos en tres sentidos: ser como Jesús, vivir como Jesús y obrar como Jesús. No basta con solo pensar en ser como Jesús. No basta con solo pensar en ser como Jesús y vivir como Jesús. Necesitamos ser como Jesús, vivir como Jesús y también obrar y actuar como lo hacía Jesús. Ah, qué difícil desafío entonces nos ha puesto nuestro Dios a través de la iglesia y el servicio que brindamos de diaconisas y diáconos y líderes espirituales que estamos aquí, porque tenemos que tener esas tres partes. Si no se cumple una de esas tres partes, déjenme decirles con mucho cariño que la obra no estará haciéndose de manera adecuada y completa. Tiene que existir las tres, porque si no, entonces la obra no está funcionando cual Dios quiere que funcione. Por lo tanto, nosotros esta noche tenemos que entender que como líderes de la iglesia, como diácono, como diaconisa, como anciano, como pastor o como miembro de iglesia, yo tengo que ser como Jesús, obrar como Jesús y entonces también vivir como Jesús, ser como Jesús. Y miren qué importante hoy en nuestro tiempo la gente que nos rodea, el mundo exterior, está buscando personas que puedan ser como Jesús, puedan vivir como Jesús. Miren, déjenme les cuento algo así rápidamente. No es por presunción de nada. Aquí en la casa de ustedes, este servidor vive aquí del lado de ustedes, en Guadalupe. Cuando llegamos aquí para rentar, la persona que nos iba a rentar, pues vive aquí enfrente. Los dueños de la casa están aquí enfrente. Y entonces yo llegué a esta casa y vi que estaba sola y entonces pregunté con la persona aquí enfrente y entonces le digo, oiga, mire, veo que la casa está sola, pero no tiene ningún anuncio, no sabe si la rentan. Y entonces la persona me dice, era una mujer, ella es médico, ya jubilada, y me dice, mire que sí la queremos rentar, pero la queremos rentar a alguien especial, a alguien de suma confianza. Y me dijo, ¿en qué trabaja usted? Y entonces en ese momento, pues yo estaba llegando aquí a Monterrey para ser el pastor del distrito de Vallarta. Y le dije, mire, yo soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Ah, de la iglesia adventista. Oh, dice, casi creo que si yo le digo a mi esposo que usted es pastor de la iglesia adventista, casi es un sí que se la vamos a rentar. Y entonces le dije, oiga, ¿y por qué? Ah, mire, es que me dice ella, nosotros cuando estudiamos medicina
Había compañeros de su iglesia que no iban a clase los viernes, no iban a los exámenes el sábado, eran gente muy honesta, gente muy respetuosa, gente muy amable, gente con mucha cortesía. No, 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 dijo, si usted es pastor de la iglesia adventista, se la vamos a rentar. Nada más déjeme hacerle una consulta a mi esposo. Esa tarde le hizo la consulta al esposo y ya 2 horas después me hablaron y me dijeron, sí, sí le vamos a rentar la casa. Entonces, aquí estamos viviendo, nada más por ser adventistas y porque conocían a la iglesia adventista. Qué importante entonces es ser como Jesús. Obviamente ella no conocía cómo éramos nosotros. Nosotros ahora hemos entablado ciertas conversaciones con ella. Ellos son muy, muy católicos, pero de repente nosotros les mandamos mensajes, la matutina de la mujer, la matutina de adultos, todo aceptan. Un servidor le ha entregado algunas revistas de enfoque, todo aceptan muy bien. El libro El conflicto de los siglos también se lo entregamos. Todo, nos aceptan muy bien. Todavía no hemos entablado una plática así profunda de, de la Biblia, pero cada vez que voy a entregar la renta, pues trato de orar con ellos. Ser como Jesús, importante. Importante que usted donde vive, usted donde se mueva, tiene que ser como Jesús. Es importante que al lugar donde usted va a su trabajo, eh, los que trabajan fuera de la oficina, de la asociación, los que trabajan en una empresa, en una escuela o en otro lugar, pues tenemos que ser como Jesús. Cuando vamos a alguna tienda, tenemos que ser como Jesús. Cuando vamos y salimos a algún lado, tenemos que ser como Jesús. Sumamente importante. Por lo tanto, queridos, al estudiar esta ocasión, lo que dice la Biblia, algunas recomendaciones del Espíritu de Profecía, conoceremos algunas áreas para tener la experiencia de entablar una relación más cercana con ese reino de Dios y que tú y yo, como iglesia, tu familia, mi familia, nuestra iglesia, podamos tener esa semejanza, podamos transmitir y podamos proyectar esa semejanza a nuestro Dios y que realmente nos conozcan como hijos de Dios. Por lo tanto, el primer desafío que tenemos es tener un compromiso espiritual. Si voy a orar como Jesús, si voy a ser como Jesús y si voy a vivir como Jesús, tengo que tener un compromiso espiritual porque Jesús lo tenía. Jesús es el ejemplo mayor de cómo se hace y cómo se tiene un compromiso espiritual. Por eso quiero invitarles para abrir el Evangelio según San Lucas, la Biblia en Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 1. Y ustedes van a encontrar ahí una declaración sumamente importante. El Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora noten ustedes que dice que fue guiado, fue llevado, fue elevado, fue movido por el Espíritu Santo al desierto. Y notan que no fue llevado al desierto para que estuviera en un lugar adecuado, no fue llevado para que estuviera en un lugar muy cómodo, no fue llevado para ser exaltado, no fue llevado para que le dieran honra, pleitesía, fue llevado para ser tentado por el enemigo. Imagínense, pensar que el Espíritu Santo nos mueve, nos dirige, nos lleva a un lugar donde vamos a ser probados, donde vamos a ser tentados. Así fue con Jesús. Ustedes conocen esta historia donde después de eso el enemigo viene y pone por lo menos 3 tentaciones a Jesús y entonces Jesús en cada una de ellas le contesta y le dice tal cual es la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre. Mira, al Señor tu Dios no debes tentar y al Señor tu Dios solo debes adorar. Notan que Jesús, que era el Hijo de Dios, que había descendido del cielo, ahora estaba en un lugar donde estaba siendo probado. Queridos, la vida cristiana
nos hace ver que no es una vida cristiana fácil, no es una vida cristiana sencilla, no es una vida cristiana donde el camino es parejo, el camino es escabroso. La vida cristiana es difícil, pero cuando nosotros decidimos tener el compromiso espiritual con Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y a pesar de las tentaciones, el Señor va a estar con nosotros y va a obrar para que nosotros entonces podamos obtener la victoria tal como la obtuvo Cristo Jesús ahí en el desierto. Por lo tanto, como dice la Escritura, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, entonces fue llevado por el Espíritu Santo a donde iniciaba su ministerio. Iniciar su ministerio, imagínense, con una tentación muy fuerte, muy difícil. Pero en medio de esa, el Señor estuvo, nuestro Dios estuvo con él y el Señor le dio la victoria. Ahora quiero llevarles a la epístola a los romanos. El apóstol Pablo hace también una declaración. Romanos capítulo 8, versículo 14. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Miren qué interesante cómo ahora lo presenta el apóstol Pablo. Lucas nos lleva de un momento donde el Señor ha sido bautizado, Cristo Jesús ha sido bautizado, eh, ha estado en ese momento tan especial, ahora va al desierto, en el desierto está ahí 40 días en ayuno y oración y luego es tentado por el diablo. Pero ahora el apóstol Pablo presenta todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, miren qué interesante. El apóstol ahora nos presenta la otra parte de el ser hijos de Dios y llevados por el Espíritu. No solamente hay pruebas, no solamente hay dificultades, esas aparecen de vez en cuando en el diario caminar y en el diario andar con Dios, pero me agrada la forma como el apóstol San Pablo lo manifiesta. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú estás en el camino de Dios, si estás obrando de la mejor manera para agradar a Dios, si estás haciendo la voluntad de Dios, estás siguiendo las indicaciones de Dios, estás obrando como Jesús obraba, estás siendo como Jesús lo hacía y estás viviendo como Jesús también vivía, déjame decirte, hermana, tú estás siendo un hijo de Dios. Y da honra y gloria a Dios por ello porque estás en el lugar correcto. Qué maravilla es cuando nuestras diaconisas, nuestros diáconos hacen una función extraordinaria, una función especial. Por ejemplo, déjenme darles un pequeño ejemplo. El pastor Antonio Zul y este servidor hemos estado en varias iglesias, coincidiendo en varias iglesias. Y una de ellas era en Tijuana, él se va a acordar, la Central K. A mí me llamaba mucho la atención que en la Central K, a la entrada de la iglesia, que es una iglesia grande, unos 300 miembros, 350 miembros, una iglesia grande, a la entrada se ponía un grupo de hermanas diaconisas para dar la bienvenida. A veces eran 10, a veces 12, 8, más o menos ahí. Y hacían una valla y toda persona que entraba por ahí le daban un abrazo, le decían qué bueno que vino hoy a la iglesia, especialmente, más especialmente, perdón, a las visitas, a todo miembro de la iglesia, pero más especialmente a las visitas. Oiga, y era impresionante entrar por ahí, entrar por ahí. De hecho, Pastor Zul, en el mes de septiembre estuve por ahí, te mandaron saludar. Este, y me llamó la atención una ocasión un sábado que ese sábado no me tocaba predicar, tenía un predicador invitado especial y pude ver una dama que no era miembro de la iglesia, entró e hizo el recorrido, pasó ahí, le hicieron la valla a las hermanas, toda hermana la saludó, la abrazó, le dieron palabras de cariño y después al final una de ellas vino y la trajo hasta
un lugar donde pudiera sentarse. A la salida, este servidor fui y alcancé a esa dama y le pregunté, oiga, quiero hacerle algunas preguntas. Y entonces me dijo, dígame. Le dije, dígame, ¿qué fue, qué fue lo que le impresionó al llegar a esta iglesia? Y ella me dijo, lo primero que me impresionó fue la cálida bienvenida que me dieron a la entrada. Wow, sí, dije, sin que yo le dijera, yo en mi mente decía, sí, lo noté, porque desde la plataforma se alcanzaba a ver bien la entrada. Y le dije, entonces en mi mente yo decía, sí, lo noté. Qué bueno, se sintió muy bien, entonces, oiga, me sentí apapachada, querida, apreciada, estimada, como si fuera alguien propio de esta iglesia. Muy bien, le dije, qué bueno. Segundo, le digo, ¿qué más le impresionó de esta iglesia? Ah, me dice, me impresionó la música que tiene en esta iglesia. Eh, en esa iglesia, tenían un voto de no tener música en pistas, solo era música en vivo. Así que se ponía el piano, los muchachos que eran parte de la orquesta del colegio, pues se ponían ahí, todo era música en vivo. Así que la señora disfrutó la música, una música elevadora, una música que nos eleva. Y luego le dije, ¿y qué más disfrutó? Y me dijo, ah, mire, disfruté el mensaje, la palabra de Dios, dice, porque ustedes predican la Biblia. Eso es sumamente importante. Oiga, cuando yo vi eso dije, qué bonito es que las diaconisas, los diáconos en la iglesia cumplan esa bonita función, bonito servicio y lo hagan con toda esa intencionalidad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque estamos siendo guiados por el Señor. Por lo tanto, queridos, al entender que esto inicia en nuestras vidas, el primer paso que traerá como resultado de tener el Espíritu de Dios y ser guiados por el Espíritu de Dios, pues vendrá un revivamiento y una reforma en nuestras iglesias. Qué importante, qué maravilloso, cuán esencial e importante es que en nuestras iglesias constantemente estemos hablando de relevamiento y reforma, porque la necesitamos, porque se requiere. Es sumamente importante. Revivamiento y reforma, revivamiento y reforma, cada momento. Así que cuando nuestros líderes hablen sobre revivamiento y reforma e intencionen sobre eso, no se sientan mal porque necesitamos estar cada momento reavivándonos y teniendo esa reforma para gloria del Señor. Ahora bien, hermanos, miren lo que sucede. Aquí hay por lo menos tres cosas que voy a compartir con ustedes que sucede cuando alguien realmente tiene el Espíritu de Dios, está siendo guiado por Dios y está siendo parte en sí mismo, parte de un realmente una reforma en sí mismo y ahora junto con la iglesia en sociedad, eh, con cada uno de los miembros de la iglesia. Lo primero que va a suceder, hermanos, es que la iglesia va a recuperar el amor dentro de los hermanos. Si hay algo difícil, hermanos, si hay algo complicado, si hay algo no muy agradable, déjeme decirlo así, es que no haya amor dentro de sus hermanos, que haya muchas dificultades dentro de los hermanos. Porque el que no haya amor, hermano, que no haya amor, pues hay críticas, hay situaciones adversas, la iglesia está dividida, la iglesia no crece, la iglesia no se desarrolla, porque hay problemas entre los hermanos, porque no existe ese amor. Y alguien que es y ha sido lleno del Espíritu Santo, está siendo guiado por el Espíritu Santo y está cada día experimentando un revivimiento, una reforma, tiene que tener un amor dentro de sus hermanos. Y miren que cuando no sucede así, hermanos, las iglesias no crecemos, nos estancamos. Las iglesias quedamos muy sin hacer grandes resultados, sin dar muchas cosas.
Estuve en un distrito donde el presidente me dijo, pastor, necesito que consigas el teatro de la ciudad, el teatro de la ciudad. Estoy hablando de Morelia, Michoacán. El teatro de la ciudad para tener una semana de conferencias en el teatro de la ciudad. Así que fui, pregunté cuánto costaba la renta en aquel entonces, por allá por el 2006, 2007. La renta del teatro cada noche costaba 15,000 pesos, la renta del teatro. Y le dije, pastor, pues cuesta 15,000 pesos. No, no importa, vamos a hacer la semana de conferencias. Tú atiende, ve y haz el contrato. Y había dos iglesias allí en la ciudad de Morelia, dos iglesias. Entonces me puse de acuerdo con las dos iglesias para poder unir fuerzas y entonces tener la fuerza de la hermandad para hacer el proyecto del evangelismo. Y una iglesia dijo, no, dice, nosotros no nos vamos a juntar con aquellos. A ver, pero ¿por qué no se quieren juntar con aquellos si el programa, el propósito es estar todos juntos? No, pastores, que un día les prestamos las batas bautismales, 10 batas bautismales y solamente nos regresaron 7, faltaron 3. Y yo decía, wow, ¿y cuánto cuesta una bata bautismal? Entonces alguien me dijo, no, es como unos 150 pesos. Entonces dije, por 3 son 450 pesos. Oye, hermanos, por 450 pesos, ustedes no se quieren juntar con aquellos. No, pero también una vez les prestamos los utensilios de la Santa Cena y nos faltaron algunas copitas que no regresaron. Oye, ¿y cuántas copitas eran? No, pues no nos acordamos, pero ¿y cómo cuánto cuesta cada copita? Pues yo creo que como unas 10 pesos. ¿Y cuántas faltan? Yo creo que como unas 5 copitas. Entonces, 450 pesos de las batas y 50 pesos de las copitas, 500 pesos. Hermanos, ese día en mi bolsa traía yo, por providencia de Dios, traía 500 pesos. Y entonces le dije, hermanos, aquí están los 500 pesos para solucionar ese asunto. Pero yo pensando en mí, dentro de mí, diciendo, ojalá no los acepten, ojalá no los acepten porque me voy a quedar sin 500 pesos. Pero dije, no, no, pastor, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Pues aquí están los 500 pesos, mamiro, para que compren 3 batas y para que compren 5 copitas que les hicieron falta y ya se soluciona esto. No, no, pastor, ¿cómo cree? No, 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 no. Bueno, entonces nos vamos a juntar, hermanos? Sí, sí, nos vamos a juntar. Oiga, hermanos, el teatro le cabían 900 personas, era el aforo que tenía el teatro, y cada noche llegaban 850 visitas a escuchar la palabra de Dios. Imagínense, en un lugar sumamente católico, los que conocen la parte centro de nuestro país, son lugares muy católicos, lo que es Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, toda esa parte, muy católico. Pero ahora los hermanos entendieron que si se juntaban y tenían amor unos por otros, pues podían hacer grandes cosas. Ahora se sentían orgullosos de saber que su iglesia se estaba dando a conocer, porque alguien dijo, pastor, ¿y por qué no pedimos que venga la Universidad de Montemorelos, la Universidad de Navojoa, Gema Editores, y pongan aquí un stand, Alinsa, la fábrica de alimentos, y pusieron un stand ahí, hermanos, a la entrada del teatro, así que ahí estaba representada la Universidad de Montemorelos, la Universidad de Navojoa, Gema Editores, Alinsa, la fábrica de alimentos, y la iglesia ahora se sentía como que, wow, ya ven, o sea, sí podemos, cuando hay amor entre nosotros, hermanos, muchas cosas pueden suceder, muchas cosas pueden darse. Por eso, hermanos, la iglesia experimentará la recuperación del amor dentro de los hermanos. Tenemos que recuperar eso, hermanos. Y eso va a quitar a un lado críticas, contiendas, disensiones, pleitos, malos entendidos y todas esas cosas que ustedes saben y a veces suceden. Así que, hermanos, tenemos que hacer eso. Número 2, hermanos. Otro elemento que va a suceder, además de que va a haber amor, habrá un creciente compromiso de involucramiento en la testificación. Claro está, hemos sido imbuidos, hemos sido llenos del Espíritu Santo, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, estamos siendo dirigidos, está habiendo un reavivamiento, una reforma, ha iniciado a darse el amor entre la hermandad, pues hermanos,
tiene que haber un compromiso creciente de involucramiento en la testificación para que eso se multiplique sin precedentes en la cantidad de personas que vendrán a conocer el amor de Jesús, el plan de salvación y todo lo que Dios anhela que toda persona conozca, así como ocurrió en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica. Hermanos, saben que nosotros hemos detenido este asunto de la multiplicación sin precedentes de lo que puede suceder en un lugar así, hermanos. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que el Espíritu Santo nos lleve a un compromiso de mayor testificación, mayor testificación. Escuché hace un tiempo atrás cómo una jovencita que estaba en secundaria, quería hacer, quería darles a conocer a sus compañeros la forma del estudio de la Biblia a través de la fe de Jesús, pero no sabía cómo, no sabía cómo. Y entonces estuvo pensando, estuvo orando, y entonces un día Dios le impresionó y entonces se llevó una fe de Jesús a su escuela. Y entonces mientras estaba ahí en clases y había momentos que había cambio de maestro por las clases, esta jovencita se quedaba ahí en su pupitre y sacó su fe de Jesús y empezó a contestarla. Algunas compañeras de ella, pues les entró la curiosidad de saber por qué ella no salía a jugar con ellas o a platicar con ellas y se quedaba ahí en su pupitre. Y entonces ella le dijo, miren, es que en la iglesia donde yo voy, me dejaron la tarea de contestar este librito. ¿Me quieren ayudar ustedes? Sí, claro. Nada más que pues como no sabemos mucho, tú dinos cómo es el asunto. Y entonces ya le dijo, miren, es a través de una pregunta. En la pregunta hay una respuesta que está en la Biblia, hay que buscar en la Biblia, y entonces ustedes me ayudan. Y empezaron ese día. Ese día, cuando terminó las clases, las compañeras dijeron, oye, ¿y no habrá manera de que nos consigas un librito de esto a nosotros? Entonces la señorita dijo, déjenme ver si puedo, porque a veces es difícil. No, imagínense qué difícil es conseguir en la iglesia una fe de Jesús, ¿verdad? Pero la señorita quiso poner el asunto ahí como darle mucha importancia a la fe de Jesús, porque sí es importante, pero ella le puso de más. Y de las que ellas preocupadas, pues no sabían si iban a conseguir, pero el fin de semana, pues vino a la iglesia y consiguió fe de Jesús. Claro, obviamente, imagínense, va con el director de ministerios personales y le dice, oiga hermano, deme 10 fe de Jesús. Claro que sí, ahí están, ¿verdad? Deme una revista, sí, ahí están, ¿verdad? Porque todos queremos que se involucren no solamente los hermanos mayores, sino los jóvenes, los adolescentes, los menores, los niños, todo el mundo se puede involucrar. Y entonces, hermanos, ¿cómo concluyó este asunto? Después de terminar las 20 lecciones de la fe de Jesús, las jovencitas dijeron, ¿y ahora qué sucede? ¿Qué sigue en este paso? Él dijo, bueno, ustedes han visto que desde la lección 18, 19, 20, nos está haciendo un llamado Dios a entregar nuestra vida a través del bautismo. Entonces, ¿y el bautismo cómo es? Bueno, el bautismo es así, así él les explicó. Y entonces, 4 compañeras de ellas decidieron bautizarse. ¿Notan? Compromiso de involucramiento. Vamos a ver cómo se van a ir involucrando, diferentes formas, diferentes maneras de poder dar un testimonio de Jesús. Aquí en la Asociación de Regiomontana, específicamente en la ciudad de Saltillo, hay un niño de 9 años que está dando estudios bíblicos a todos sus primos. Se conectan a través del Zoom. Él abre el Zoom en su computadora y se conectan sus primos, porque sus primos viven cerca de Torreón. Entonces él les estudia la fe de Jesús, participa con ellos, estudiándoles, compartiendo la fe de Jesús. Mil formas, hermanos, se van a abrir mil formas. ¿Por qué? Porque el Señor tiene a bien hacerlo de esta manera. Y número 3, hermanos, además del amor y además del compromiso de involucramiento, número 3, Dios derramará su Santo Espíritu y manifestará un poder, hermanos, un poder el cual todavía no lo hemos experimentado, pero que pronto las iglesias del noreste, las hermanas diaconisas, los diáconos, los líderes de la iglesia,
los encargados de todas las áreas de la iglesia, estaremos participando de ese poder a través del cual nosotros seremos la generación que dará el último pregón a esta tierra y veremos maravillas, milagros, al ver cómo la causa de Dios avanza, hermanos, sin precedentes. ¿No les parece, hermanos, que ya es tiempo de tener y recibir el Espíritu Santo en su totalidad? ¿No les parece que ya es tiempo de que podamos estar más comprometidos en la testificación? ¿No les parece, hermanos, que ya es tiempo también de que dejemos a un lado muchas diferencias y nos amemos unos a otros porque el amor puede cubrir multitud de pecados? Y entonces poder ver cómo Dios manifiesta su poder y manifiesta su poder a la iglesia y manifiesta su poder para que nosotros podamos constatar cuántas cosas el Señor hará con nosotros. Y hermanos, la oración de esta noche debiera ser, cada uno de nosotros debiéramos de decir, Señor, entrego mi vida a tu señorío y a la dirección de tu Santo Espíritu. Reconozco que tienes el mejor plan conmigo y mi deseo es escuchar tu voz para cada día, cada momento hacer tu voluntad. Toma ahora mi corazón y mis emociones. Permíteme experimentar lo que significa ya no vivir yo, sino vivir como Jesús, obrar como Jesús y ser como Jesús. Que Cristo viva en mí. Y entonces lo rogamos en el nombre de Jesús. Que esa sea nuestra oración ahora, hermanas, hermanos, líderes de esta asociación del noreste. Y que Dios nos acompañe para entender que necesitamos recibir el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, participar de un avivamiento, una reforma, tener amor, tener más compromiso y ver cuán grandes cosas el Señor hará a través de su poder en nuestras vidas y a través de su iglesia. Que Dios les bendiga y Dios les acompañe.